y empezamos a hacer contramanifestaciones para que la gente en sus sofás, en cualquier parte de la isla, pudieran ver que por un lado había unas personas impulsando unas cosas y por el otro lado había unas sufriendo. Y una anécdota bien rápida. El primer día que estuvimos en una contrapropuesta, yo me acuerdo que llegó la prensa corriendo y ahí estábamos todos unidos, o sea, los dueños de las empresas, los obreros y todo. Y este obrero que tenía mucho empuje y hablaba muy bien, tan pronto le pusieron los micrófonos encima, se frizó. Y se vira donde mí y me dice, ¿qué le digo? Y yo lo miro y le digo, no, y le doy 3 golpes en el corazón y le háblale de tu corazón. Y claramente se le habían dado clases donde explicar todo esto y cómo hablar y se le dan talking points, como hace todo el mundo. Y ese hombre respiró y miró directamente al centro de la cámara y le dijo, Paco, le preguntaron, ¿por qué usted está aquí? Y le dijo, ¿tú sabes por qué yo estoy aquí? Porque ese señor que está allá arriba trepado en la grúa, cada vez que viene aquí la policía, lo bajan y lo llevan al cuartel y lo dejan ir. Y allá, mientras está allá arriba, mandan a que hay que llevarle comida. Pero cada día que pasa que él está allá arriba, es un día que yo no trabajo. Y si yo no trabajo, yo no puedo pagar la pensión alimenticia. Y si yo no pago mi pensión alimenticia, a mí me llevan preso. ¿Dónde está la justicia ahí? Y yo me quedé mirando y diciendo, wow, gracias a Dios yo no tengo una pensión de asume, no tengo, o sea, son realidades cotidianas. Y ahí fue que yo dije, esa es la realidad de Puerto Rico, eso es lo que hay que entender, ese es el otro lado. Como dije, el desarrollador puede ser uno, pero el ecosistema que alimenta de oportunidades, de empleo digno a esta gente no se estaba representando y ahí se dio un cambio de paradigma súper importante. Y les tengo que decir que llegó un punto que el ambiente se tornó tan hostil hacia la industria de parte del gobierno y los medios haciéndose eco que tuvimos que sacar la industria completa, el ecosistema completo a la calle. Y Rafa convocó a todos los líderes y los líderes le hicieron una petición a sus empleados y nos tiramos a la calle porque me hago parte de eso. Estoy muy orgulloso de eso. Y convocamos una marcha en el Viejo San Juan que fueron unas 15 a 20 mil personas manifestándonos hasta la fortaleza con un gobernador que le quedaba todavía muchísimo tiempo. Sabiendo que tienen los permisos en sus manos, fuimos, nos manifestamos. Y para mí eso fue algo histórico y fue una iniciativa aquí del señor Rojo. Que yo quería hablarles un poco y que él les dijera lo que él ha ido haciendo en su vida para que ustedes vieran el trasfondo y el expertise, para entonces traerlo a temas que hemos hablado y que es importante que los vayamos discutiendo. Y ahora más que acaba de pasar esta elección, donde estos temas que les voy a preguntar y hablar con Rafa estuvieron en la papeleta, de forma directa. Empezando porque en Puerto Rico no hay vivienda asequible o a buen precio. El hecho de que la ley 60 está haciendo que suban los precios y tú no puedas adquirir tu hogar o que te están sacando de tu lugar. Y también el desarrollo en las costas y la propia ley 60. Rafa, yo quisiera que nos dieras tu punto de vista empezando por esto del tema que mucha gente que nos ve lo vive. Yo lo estoy viviendo, estoy comprando un hogar ahora mismo. En Puerto Rico, ¿se puede conseguir vivienda a buen precio? Mira, es una respuesta bien complicada. La respuesta más simple que te puedo dar es Puerto Rico está necesitado de vivienda en todos los segmentos de precio. Mucho más vivienda asequible. Ahora, ¿cómo te explico esto? Hay mucha vivienda en Puerto Rico disponible para la venta. Lo que hay que entender es que una cosa es vivienda disponible, otra cosa es vivienda adecuada y otra cosa es vivienda apetecible. Y apetecible es aquella vivienda donde la persona desearía vivir. Y de esa prácticamente no hay. Y yo le pido a todos los que están viendo tu canal que entren a clasificados online y que hagan una búsqueda de vivienda en Puerto Rico a la venta entre precios desde 50,000 hasta 200,000. Van a haber un montón de unidades. Pero me van a decir, pero yo no quiero vivir en ninguna de esas casas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Puerto Rico? ¿Y por qué estoy y parándome en este punto? Aquí hay personas que da la casualidad que tienen, o no da la casualidad, que tienen una ideología paternalista donde creen que el gobierno está para dictarle a las personas lo que las personas deben hacer, que dicen que hay 300,000 viviendas vacantes en Puerto Rico, que aquí no se debe construir más viviendas,
Y básicamente como si las personas fueran reces, que lo que hay es que arreglar estas casas para que las personas vayan y vivan allí. Eso suena simple, pudiera hasta sonar lógico a personas inteligentes, pero número uno, lo de las 300,000 viviendas es una falacia. 300,000 viviendas vacantes no es cierto. Esas 300,000 viviendas, para empezar, incluyen, por ejemplo, viviendas de vacacionar. Así que la persona que tiene una casa en San Juan o en Guaynabo y tiene una casa en Palguera, claro, está vacía, porque la usan de fin de semana, o la usan para alquilar, o la usan para lo que sea. Así que por ahí descartas un porcentaje de esas viviendas. Segundo, el 55% de toda la vivienda en Puerto Rico fue construida informalmente. Así es que ya tú tienes más o menos la mitad de esas casas que están fuera de código. Informales sin permisos. Sí, sin permisos, no pasaron el proceso formal. Y el proceso formal lo que tiene es el objetivo de proteger la propiedad y la vida de las personas que van a estar en esa propiedad, que cumpliste con códigos sismorresistentes, por ejemplo, que tienes los códigos de fuego, etcétera, para que esa persona que vaya a vivir o a convivir esa propiedad con su familia, pues esté segura. Pues tú tienes más de la mitad que no han cumplido y que están, ¿verdad? No es donde tú desearías que nadie viviese. Tienes casas que están en zonas inundables, que son establecimientos que se hicieron sin los permisos, y así hay mucha vivienda en Puerto Rico. Así es que hablar de que aquí hay 300,000 es una manera de engañar a la gente para ocultar lo que de verdad esa persona desea, que es que por las razones incorrectas no quisieran ver más vivienda en Puerto Rico. En particular, a veces se le ve hasta un odio hacia la industria. No quieren que la industria prospere porque pensarían que hay otras maneras de hacer las cosas. Que donde hay progreso no hay socialismo, Rafa. No, la correlación nos la explicó aquí Jorge Rodríguez de Lille. Mientras más libertad económica y más progreso, menos socialismo. Claro. Pero, anyway, continúa con la explicación, porque ese argumento del mito del precio de la vivienda y de que en Puerto Rico solo se desarrolla para los ricos, hay que trabajarlo, y me gustaría que lo pudieras explicar con tiempo y detenimiento. Seguro. Pues, ¿qué pasa? Explico esto porque, y por cierto, yo no quiero generalizar. O sea, la solución no está en ninguna de todas las alternativas, está en una mezcla de todas. Yo soy creyente que en Puerto Rico debe haber legislación para incentivar, porque dentro de esas 300,000, aunque descartes la inmensa mayoría, sí hay, yo no sé el número exacto, en Puerto Rico no nos destacamos por las mejores estadísticas, pero digamos que hay 50,000, sería muy bueno crear programas para poder incentivar el que esa vivienda, la persona que la va a comprar, pueda tener unos incentivos para poderla arreglar, mejorar, ponerla en condiciones y hacerla habitable. Eso es una parte de las soluciones. El problema está, y esto lo estamos viendo nosotros bien marcadamente en todos los desarrollos nuevos, la gente no está buscando casas hoy en día. Y ese es parte del problema. La juventud, y particularmente la que tiene el poder adquisitivo para comprar una vivienda, quiere una comunidad moderna, quiere las canchas de baloncesto, pickle, pádel, beach tenis, todas las cosas modernas que hoy en día gustan y donde la gente quiere estar, quiere más amenidades. El factor número uno, porque hemos hecho varias encuestas con nuestros clientes, que la gente quiere ver primero es control de acceso y seguridad. La gente quiere sentirse segura dentro de su casa y eso envuelve la comunidad. Vienen muchas comunidades antiguas, donde eran otros momentos en Puerto Rico, donde no tenían estos sistemas de control de acceso o los pusieron después y no son tan efectivos. Y pues eso deja de ser tan atractivo. Por cierto, el 70% de toda la vivienda en Puerto Rico tiene más de 40 años de construida. Así que tenemos un problema de envejecimiento de esa vivienda que por ende no le resulta atractiva. Y en un mundo libre, donde la persona va, donde pueda, y particularmente la dicha que tenemos los puertorriqueños, que tenemos un pasaporte americano y nos montamos en JetBlue, American Airlines, y en 2 o 3 horas estamos en un sitio donde yo puedo comprar vivienda y empezar a trabajar el día de mañana, pues tenemos que tener muy consciente que si no le ofrecemos la calidad de vida a ese joven puertorriqueño aquí, pues se va a ir a buscarle en otro sitio. Y en la medida en que legislación y agendas que buscan detener la construcción impiden que el sector privado pueda proveer esa vivienda, lo único que están haciendo es haciéndonos el proceso mucho más complicado, mucho más largo, mucho más caro,
y alejándole a esos puertorriqueños el que puedan tener una vivienda asequible. Así que solución número 1, y por cierto, te voy a dar unas estadísticas muy increíbles. El enemigo número 1, y déjame categorizar esto porque cogen los quotes de repente y ya hemos aprendido y poner las cosas que fuera de contexto. Yo no conozco ningún desarrollador que esté en contra del ambiente. Y si lo estás, todas las leyes y regulaciones que hoy en día existen y que nosotros tenemos que seguir en nuestro proyecto, te obligan a hacer un proyecto sensible con el ambiente. No tienes alternativa. Tienes que mitigar por los árboles que tumbas, tienes que hacer un plan de siembra. O sea, eso está excesivamente reglamentado, pero en cierta manera los desarrolladores no estamos opuestos a buena regulación sana y regulación que haga nuestros proyectos más atractivos. Para empezar, nuestro cliente, no tiene que ser el gobierno. Mi cliente me va a exigir a mí un proyecto ambientalmente sustentable, que tenga áreas verdes. Así que eso es así. Dicho eso, el enemigo más grande que tiene el joven puertorriqueño para tenerse el hogar que anhela y desea es el plan de uso de terrenos de Puerto Rico. Aquí lo tengo de la página de la Junta de Planes. En Puerto Rico, básicamente, y yo sé que le han metido a la gente en la cabeza que es mucho más, pero el 85% de todo lo que es Puerto Rico no ha sido impactado por la construcción, está libre de construcción alguna. Es cómico que tú miras el plan de uso y te dice que suelo urbano es el 13%, pero ese suelo urbano ya son esas áreas impactadas. Así es que pues el plan estaba dirigido a que solamente se reconstruyan las zonas más impactadas y que no se construya en los suburbios y en las áreas verdes. Y no debe de extrañar que entonces por eso suelo urbanizable programado o suelo urbanizable no programado, que son terrenos que tú pudieras desarrollar, es menos del 1% de todo Puerto Rico. Eso fue lo que ocurrió con el plan de usos de terreno, bajo una mentalidad donde pretendían obligar a la industria a que solamente se construyan condominios, torres, proyectos densificados en las áreas urbanas. Y vuelvo a lo que decía antes, eso es parte de la solución y eso tiene que ser parte de la solución. Pero no porque el gobierno lo dice, porque tienes que incentivar. De la misma manera que vemos como en el mundo, el gobierno americano, por dar un ejemplo, incentivó los sistemas solares, para que la industria se moviera. Bajo esos incentivos, la industria se movió y la tecnología se logró hacer más eficiente. Así responde los mercados libres. Tú los incentivas hacia las mejores prácticas. Desarrollar los cascos urbanos tiene todo el sentido del mundo. Hace sentido, pero es altamente costoso, porque es mucho más costoso reconstruir lo ya construido que construirlo desde nuevo. Okay. Entonces, Puerto Rico tiene dos problemas con eso. Nuestros cascos urbanos son sumamente viejos, así que los costos de reconstrucción son muy altos y densificar de por sí es mucho más costoso. Cada piso que tú construyes es más caro que el piso de abajo. O sea, no es lo mismo tú empañetar en una casa de un nivel que empañetar en el piso 10, los equipos que necesitas. Los sistemas se van complicando. El sistema de fuego en una casa de un nivel es tan sencillo, le llaman jocosamente la ventana del chillo, y es una ventana que se abre por la parte de atrás. Oye, eso no lo sabía. Así le dicen en el field. Por donde la persona, si hay un fuego, puede escapar, pero ya cuando estás en un piso 10, pues ese sistema no funciona, entonces necesitas sistema de sprinklers, pero el sistema de sprinklers en un piso 10 necesita un sistema de bombeo. Los cimientos de una casa de un piso definitivamente no son los mismos en un piso 10. Para tú sostener un edificio de 10, de 20, de 25 niveles, pues los cimientos, y puedo seguir, ¿verdad?, elaborando, se sigue complicando y se sigue encareciendo, tanto que te puede costar casi el triple, el costo por pie cuadrado, un condominio que una casa. Y cuando le añades que entonces la infraestructura no da abasto y el gobierno no ha invertido lo suficiente en crear la infraestructura en estos cascos urbanos, pues ahí está la razón por la cual el sector privado tú no lo ves desbordándose.
Y debo dar un ejemplo interesante. Nuestra empresa desarrolla en mercados en Florida, desarrollamos en República Dominicana. En República Dominicana no hemos hecho una sola casa. Hemos hecho más de cercano a 500 y pico o 600 y pico unidades ya. Todo ha sido condominio. ¿Por qué? Porque el marco regulatorio, por un lado, es bien favorecedor a ese tipo de construcción en República Dominicana, está muy bien incentivado, pero también hay un elemento bien interesante, que la preferencia del dominicano es vivir en condominio. Entonces, pues el mercado y la industria responde a esa preferencia. ¿Y tienes información de por qué el dominicano prefiere vivir en edificios? ¿Será por la seguridad? Hay muchas razones. Sí, la primera es la seguridad. También hay un tema social, y pues, ¿cómo se llama? La República Dominicana ha tenido, o sea, hay que quitarse el sombrero, verdaderamente quitarse el sombrero con los dominicanos. O sea, como han logrado echar una economía hacia adelante es impresionante. Esa era mi próxima pregunta, la comparativa de tu experiencia desarrollando en Puerto Rico, desarrollando en Florida versus República Dominicana, que nos pudieras explicar. Yo he hablado de esto aquí antes y de sobre las causas de la inmigración y la sobreregulación en Puerto Rico y cómo otras jurisdicciones que no están sobrereguladas nos pasaron por el lado, incluyendo Dominicana, del que nos reíamos hace décadas, diciéndonos que nosotros éramos mucho más adelantados y que nuestra luz no se nos iba. Y esto es un cuento que yo he hecho muchas veces, Rafa. Cuando yo empecé en el mundo de las apuestas deportivas, yo fui a República Dominicana porque, como en todo, ya estaban hace 20 años legalizadas. Y tenían una apuesta que era el light out. Light out. Y yo, ¿qué es eso del light out? El light out era si se iba a ir la luz o no en el juego. Ahora somos nosotros los que tenemos que tener eso. Yo me reí tanto en ese momento, hace 10 años. Y hoy día somos nosotros los que tenemos que estar diciéndole a ellos, usted y tenga. Pero quería que le dijera a nuestros televidentes cómo se compara Puerto Rico con República Dominicana y con Florida en términos de regulación y de leyes. Pues mira, te lo voy a poner en contexto de números y varios datos que te doy. En Puerto Rico, hasta el 2006-2007, cuando había una mentalidad un poco distinta, que precisamente para mis años de presidencia fue cambiando, en Puerto Rico se construían de 12 a 15 mil unidades de vivienda todos los años. Todas se vendían, hasta que vino la crisis financiera y otros aspectos del 2008 y el cierre del gobierno en el 2006, que afectó mucho la psiquis del puertorriqueño, pero 12.000 a 14.000 unidades de vivienda. Eso fue bajando consistentemente desde el 2008, 2009, 2010. Aquí estamos viendo años que no se llegan a construir. En estos años donde hay gente que yo no sé qué estadísticas leen, pero que hablan de que hay un boom de vivienda en Puerto Rico, se están construyendo menos de 1.000 unidades de vivienda todos los años. Han complicado tanto y tanto y tanto el sistema de permisos, porque si bien te expliqué el sistema de planificación, los pocos terrenos que han dispuesto para poderlo llevar a ser urbanizable, el que tiene un pedazo de tierra que es urbanizable tiene que todavía navegar una odisea de permisos que es bien complicado y costoso, y por eso estamos viendo bien poca vivienda en Puerto Rico. Y no quiero ser injusto, hay otros factores adicionales, hay un tema de personal, mano de obra, temas de financiamiento, hay múltiples aspectos más, pero ese es el primordial. Y ese está bajo el control de uno. Hay muchas cosas que están fuera del control de uno. República Dominicana, para ponerte en contexto, se están construyendo en los últimos años aproximadamente sobre 20.000 unidades de vivienda todos los años. Nosotros empezamos a desarrollar hace un poco más de 10 años allá. Yo diría que el primer año estuvimos más que nada estudiando, entendiendo, yendo a proyectos, entendiendo cómo funciona, leyendo, reuniéndonos con múltiples personas para entender el sistema. El sistema legal allá es distinto al sistema como lo conocemos acá, así que pues un poquito empapándonos. Cuando identificamos, ya teníamos varios terrenos, identificamos la primera propiedad que entendíamos que tenía potencial, nos asociamos con un grupo dominicano para hacer ese primer proyecto, compramos la tierra, a los 6 meses estábamos rompiendo terreno y construyendo. En Puerto Rico, el rule of thumb es que te toma de 2 a 6 años. Y este servidor ha tenido proyectos que ha logrado en 2 años y hemos tenido proyectos, en particular, uno en particular que me viene a la mente, de vivienda de interés social, que estuvimos 6 años batallando los permisos para poder lograr los permisos. ¿Eso fue Duarte? Eso fue Humacao.
cuando en Humacao no había visto una vivienda de interés social en más de 10 años, y nosotros estábamos tratando de hacer un proyecto allí de 1.000 unidades de vivienda de interés social, y tuvimos 6 años. Luego del proceso, una anécdota cómica, una de las personas, un planificador que participó en ese proceso del lado de gobierno, ya cuando habíamos entregado más de 500 casas, que el proyecto fue un éxito, por cierto, para la época del 2010, que en Puerto Rico estaba bien complicado el mundo, entregamos en 3 años 472 casas. Y uno de los planificadores me dijo, te tengo que ser honesto y decirte que yo estaba en contra del proyecto y le estaba votando en contra porque yo entendía que ahí no había mercado. Y me alegro de la honestidad de que me lo haya dicho. Por otro lado me pregunto, ¿y qué ese es el problema? Es que el gobierno no entiende los mercados, ni ese es su rol, ni es lo que debe hacer. El que va a poner su capital en riesgo es el que lo tenemos. Y pues por lo menos tuvo la honestidad de darse cuenta que en efecto así fue. Esos 6 años, ¿cuánto le incrementaron el costo a esa vivienda? ¿Y versus Florida? Mira, Florida es un mundo muy distinto. No te voy a decir que es fácil. Es complejo porque tiene muchos requisitos. Pero allá yo te diría que más o menos en 2 años tú vas a obtener todos los permisos. Es bien riguroso, pero es bien certero. Y no hay tanto capricho. Aquí hay demasiado capricho. Los sistemas de permisos se ha puesto al capricho de quien esté en la silla, sea el técnico, sea el gerente de la oficina, de la agencia. Hay mucha visión, y te acabo de dar un ejemplo de cómo entienden que deben ser las cosas. Basado en esas visiones, crean unas implementaciones sumamente restrictas de los reglamentos y te impiden, te complican, te piden más cosas, más estudios, más análisis, y estás para adelante y para atrás por años tratando de desarrollar más vivienda digna. Así que por eso yo pienso que ese es un escollo que está a nuestras manos. Por cierto, y es importante que también la gente sepa, nosotros decimos que deberíamos hacer como hacen los dealers de carro, que ponemos un sticker en la puerta de la casa para que las personas vean, igual que el carro te costó tanto, pero en impuesto A, impuesto B, impuesto C, impuesto D. Si nosotros hiciéramos eso, la gente vería que el 25% del costo de hacer esa vivienda son distintas imposiciones gubernamentales, ya sean los sellos de X, sellos de Y, sellos de Z, fees, estos permisos, el fee del registro, el fee o sea, hay tanto impuesto, hay tanto fee, hay tanto impact fee de acueducto. Acueducto te cobra $1,000 por cada unidad que tú construyes cuando tú le estás construyendo su infraestructura, regalándosela, que luego ellos le van a cobrar al cliente. O sea, hay mucha cosa que se ha perdido el norte, se ha perdido el entendimiento, y son distintas fincas de gobierno queriendo cada cual cobrar para su subsistencia sin darse cuenta del efecto que eso está teniendo en el costo de la vivienda en Puerto Rico. La narrativa, Rafa, es que ellos van a hacer millones, que hagan un poquito millones menos. Sin darse cuenta que lo que están haciendo es hacerle menos asequible la casa a la gente. Me lo han dicho. Ha llegado al punto de que ha habido gente que me lo dice. En entrevistas. En entrevistas, yo estuve. Por eso te lo digo, Rafa, no quiero terminar quiero hablar de 2 cosas más. Quiero hablar de la Ley 60, que tanto ha sido y estuvo en la papeleta en esta elección, y quiero hablar un poco de cómo la empresa VRM también sale de la industria de construcción y vivienda y entra en otros. Así que por cual tú quieras empezar, pero para mí es bien importante que hablemos los dos antes de terminar. Sí, pues bien breve. A nivel de la empresa yo diría que ¿verdad? El bajón que empezó a sufrir la industria de vivienda en Puerto Rico a partir del año 2006 nos forzó a reinventarnos. Como dije, nosotros somos una empresa de varias familias, así que para poder subsistir, pues tenemos que buscar volumen. De repente nos empezamos a dar cuenta que el volumen de trabajo en Puerto Rico se estaba poniendo cada vez más complicado, y pues más allá de cruzarse los brazos y llorar y quejarse, pues salimos a buscar más oportunidades. Pero de eso se trata el capitalismo y la libre empresa. Claro. Uno no puede virarse, ay, que el gobierno me ayude. No, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Esto es una historia de cómo funcionan los libres mercados y el capitalismo. De eso se trata este podcast. Así que, por favor, dinos exactamente, ¿se cayó la industria de construcción? ¿Qué hicieron ustedes para mejorarse? Sí, a pesar de que geográficamente nos diversificamos y primero empezamos a desarrollar en Florida, comunidades multifamiliares de renta fue nuestro enfoque en esos mercados, lo sigue siendo.
Luego entonces, hace como 10 años empezamos en República Dominicana. Ya te hablé un poco de, ¿verdad?, nuestro enfoque allá. Seguimos desarrollando en los dos mercados. Nos encanta, aprendemos mucho de cosas allá que podemos aplicar acá y viceversa. Y luego, a partir de los años, como te hablé de esa vena empresarial que ha tenido pues, mi familia y mis socios de muchos años, empezamos a invertir en otros negocios. Y hace unos años atrás, básicamente formalizamos lo que es un fondo de capital privado dentro de la empresa, porque empezamos a ver como muchas oportunidades en negocios y empresas en Puerto Rico. Tú lo sabes, no tengo ningún problema con que vengan personas que residen en los Estados Unidos aquí a hacer negocios. Eso es súper saludable, pero, ¿verdad?, como persona competitiva, pues también queremos competir y dijimos, pero ¿y por qué los que estamos aquí en Puerto Rico no podemos también aprovechar oportunidades que estamos viendo? La oportunidad de formar un fondo de capital privado fue poder aprovechar. Hemos invertido en distintas empresas puertorriqueñas de múltiples distintos tipos de negocios. Rafa vende ron. También, desde negocio de aviación hasta negocio de ron, hasta negocio ron del barrilito, el ron más antiguo y mejor ron que tiene Puerto Rico, la marca más antigua de ron de Puerto Rico. Todos estos, básicamente, nosotros no tenemos un rol primordial, estamos como quien dice tras bastidores, por eso no iba ni siquiera a mencionar el ron, porque no importa, pero ¿verdad? Nuestra inversión es aportar capital y apoyar a esos empresarios a poder crecer esas empresas. En distintas empresas, publicidad exterior es otra de ellas, tenemos una empresa de energía solar, todas. El distintivo es que tienen a un emprendedor puertorriqueño que está echando su negocio hacia adelante y necesita capital, pero también, y esta es la parte que más nos enorgullece y nos gusta, es apoyarlo con las destrezas y los conocimientos que uno ha venido adquiriendo, con las relaciones que uno ha venido haciendo, para que esa empresa pueda ir creciendo. Y así ayudamos a ese puertorriqueño que está creciendo esa empresa, a que la pueda ir echando para adelante. Y ahí yo busco, igual que me dijeron a mí, lo más importante que yo busco en cualquier empresario para invertir es que tenga ganas de joderse. Porque no hay un negocio, no existe un negocio, yo no lo conozco, y si lo conozco, y si alguien lo conoce, que me lo explique, a ver si puedo trabajar un poco menos. No hay ninguno que prospere si tú no estás dispuesto a joderte. Hay que trabajar duro. Hay que estar pendiente a todo. Así que nada, para no descarrilarme, sí. Yo diría que pues esa vena empresarial nos ha llevado a invertir en distintos tipos de negocios. Es algo que a mí personalmente me encanta. O sea, ver, y hemos tenido la dicha de poder ver empresarios que los hemos apoyado y ver cómo empiezan. Y te voy a dar un ejemplo de la empresa de publicidad exterior en la cual nosotros invertimos. Cuando empezamos con esa inversión, la empresa tenía 13 billboards. Orgánicamente creció en un periodo de más o menos 4 años a 50 y pico de billboards. Compramos una empresa que tenía más o menos un tamaño similar. Hoy en día tenemos sobre 113 billboards y a fin de año debemos tener sobre 125 billboards. De la mano de un empresario local espectacular, echado para adelante, fajón, y no hay nada más que me gusta tener reuniones con él y ver su entusiasmo y su ánimo. Así que eso es lo que de verdad nos gusta, nos llena, nos diversifica los riesgos. El negocio de construcción es un negocio altamente riesgoso. No quiero cerrar, Rafa, porque para mí es bien importante, porque yo detesto la xenofobia. Y yo veo como los puertorriqueños nos montamos en JetBlue y vamos a Estados Unidos y abrimos nuestro negocio, entonces nadie se queja. Y tenemos a la gente que vive fuera, que me explicaron que no se le puede decir diáspora, sino los puertorriqueños que viven en Estados Unidos, que entonces desde allá piden la independencia y allá abren sus negocios, pero si vienen acá bajo la ley 60, entonces nos están desplazando. Y yo quisiera saber tu opinión para cerrar este programa sobre esa ley 60 y sobre para ti si es positiva o es negativa y si la enmendarías o no en Puerto Rico. Mira, como todas las leyes, yo no conozco una perfecta. Esa ley tiene sus imperfecciones, las tiene, pero no puedes
poner al lado los grandes beneficios que ha tenido para Puerto Rico. Esa ley se crea en un momento donde la emigración empezó a dispararse en Puerto Rico, donde Puerto Rico tuvo una debacle de capital local causado por la devaluación en las bienes raíces, por la consolidación que hubo en el sector bancario, donde había muchos puertorriqueños que tenían los ahorros de su vida en acciones de los bancos locales, acciones, etcétera. Aquí se perdió mucho capital y para que una economía crezca, tú necesitas dinero y personas. Y esa ley buscaba traer a Puerto Rico ambas. Ese era el objetivo. Que alguien me diga que todavía en Puerto Rico no hace falta capital y personas, no está viendo las estadísticas. Aquí sigue haciendo falta capital y personas. Así es que eso por un lado. ¿Cómo se llama? No es debatible que esa ley ha generado sobre 40,000 empleos en Puerto Rico. Mejores pagos que el promedio de empleos en Puerto Rico. Y que ha logrado, porque es una falacia decir que esas personas que vienen aquí no pagan impuestos, pagan unas tasas sumamente reducidas, porque si no se las das no vienen. Entonces, si, o sea, puedes ponerle un 50%, pero si la persona no viene, es cero. Así que lo incentivaste para que viniera. Oye, yo tengo que decir, tengo que ser honesto, a mí me duele, yo no tengo y no gozo de un decreto de ley 22. Así que cuando yo veo personas que hacen lo mismo que yo y su tasa contributiva es mucho menos que la mía, pues claro que me duele un poquito. Y ahí yo creo que hay espacio para mejorar la ley. Pero no puedo ser obtuso y no decir, espérate, pero es que Puerto Rico necesita esto. Y mira las contribuciones en la economía de estas personas, 40,000 empleos, por cierto, aproximadamente $200 millones al fisco todos los años. Si es que hay un beneficio. Entonces el argumento de que aquí hay un desplazamiento, para empezar, que el término está totalmente fuera de contexto y fuera de definición. Un desplazamiento es que tú seas dueño de algo y te desplacen porque te quitan lo que es tuyo. Eso lo hacen los gobiernos comunistas. Correcto, eso sí ocurre en los países comunistas. Las personas, que yo no me alegro por esas, son realidades. O sea, el capitalismo tampoco es perfecto, tiene sus vulnerabilidades y tiene sus injusticias, mucho más en cualquier otro sistema, pero los tiene, y estas son circunstancias que se tienen que atender, no eliminando esas prácticas que generan progreso, generan economía, generan desarrollo, sino buscando cómo se le ayuda a esas poblaciones. Y la mejor manera que un gobierno esté en posición de ayudar a sus ciudadanos es cuando hay mucha economía, recaudas y puedes entonces apoyar a ese sector que necesita a ese apoyo. Creas calidad de vida y la gente entonces quiere venir. Claro. Así que, vuelvo a decir que se están desplazando es técnicamente incorrecto. Que porque han habido edificios y propiedades que se han comprado para distintas actividades como las plataformas de alquiler a corto plazo, los llamados Airbnbs, sí, eso ha ocurrido, pero estamos poniéndole una lupa a una situación que, aunque triste y lamentable, no representa el grueso de lo que está pasando. Y me pediste la ley 60 y hablando de los Airbnbs que hay, para ponerte, se habla de que más o menos hay 20 a 25,000 unidades de vivienda de Airbnb. Y eso es lo que está causando que en Puerto Rico no haya vivienda. Hay 1.5 millones de viviendas en Puerto Rico. 20 a 25,000 viviendas bajo alquileres a corto plazo, que la inmensa mayoría de los dueños son puertorriqueños que están poniendo sus casas para mejorar sus ingresos. Esa es la causa de la falta de la vivienda en Puerto Rico. En serio, menos del 1% de toda la vivienda de Puerto Rico que se dedica a alquileres a corto plazo es la que está causando. O sea, tenemos que ser inteligentes, tenemos que mirar los datos. Se están usando unas narrativas que están tan huecas y tan falta de datos y se repiten tanto y tanto y tanto, y por eso este canal es importante. Se repiten tanto que la gente se cree, y gente inteligente las repite, porque a veces suena como que hace sentido, pero a veces lo que hace sentido es counterintuitive y tienes que mirar los datos para darte cuenta. Yendo entonces al ejemplo de la ley 22, y yo espero que tenga los últimos datos, y puede ser que no, pero la última vez que yo miré, Puerto Rico se habían otorgado 3,000 decretos
a personas que han venido bajo lo que eran las leyes 20 o 22, ahora ley 60, 3.000 decretos. Vamos a decir que eso implica 3.000 viviendas millonarias para esta gente, que claro, son gente que vienen a protegerse de altos impuestos, a aprovecharse de nuestra situación contributiva, y por eso se mudan aquí. Y pues como son gente que tiende a ser acautelada, pues claramente las casas que se están comprando son casas millonarias. Aquí gritan cuando vemos que se vende una casa en 20 o en 30, entren a Miami, entren a Nueva York, en la ciudad de Nueva York, a ver apartamentos y viviendas que se están vendiendo 40, 50, 80 y 90 millones de dólares. Aquí lo que deberíamos estar aspirando es que los puertorriqueños ganen más dinero, que sus economías mejoren y que sean muchos puertorriqueños que estén comprando esa y poderse dar esa calidad de vida. Pero sin desviarme, 3.000 decretos, así que son 3.000 casas. Y volvemos, ¿cuántas casas hay en Puerto Rico? 1.5 millones. Así que a mí me digan que el 1 y pico % de toda esa vivienda en Puerto Rico es lo que está causando el alza de todos los valores de todas las viviendas, es falso. Para empezar, es falso porque el que entiende un poquito cómo funcionan las tasaciones y los valores en Puerto Rico, cuando tú vas a tasar una casa de $400,000 o de ese rango de precio, pues los tasadores buscan viviendas comparables. Así que una casa de 400 o de 200 no impacten absolutamente nada en el valor de esa casa, lo que se haya vendido una casa en 1 millón o en 5 o en 10. No impacta para nada. Así que no tiene absolutamente nada que ver. Y termino diciendo, me parece triste que como puertorriqueños que disfrutamos nuestra ciudadanía americana y cuando tenemos dificultades, nos montamos en un avión, ya sea para ir a asuntos médicos, ya sea para la gente que se ha migrado a vivir a otra parte de la nación, o a estudiar, que consumen los bienes y por ende, bajo el argumento que utilizan aquí, le quitan la posibilidad de otras personas de usar eso. Allá nos tienen que permitir en las universidades, en los sistemas médicos, darle vivienda a los casi 6 millones de puertorriqueños que viven allá, pero aquí vienen 3.000 hermanos americanos, y eso es un pecado. Me parece una doble vara muy triste que haya personas normalizando ese tipo de conducta. Y por cierto, podemos estipular que todos los que vienen aquí, no todos son deseables, como en cualquier sociedad. De cada 10 te va a tocar uno que otro que no es deseable. Yo los he visto, yo los he conocido. Pero cuando vamos de aquí para allá también vemos 2 o 3 puertorriqueños que no somos deseables. Y la mayoría de los puertorriqueños somos gente decente, honesta, que cualquiera la quisiera tener de vecino, pero siempre te toca uno que otro. Pues lo mismo pasa de allá para acá. Y para eso hay que ser tolerante y para eso hay que ser un poquito más abierto, y personas que tienden a reclamar ¿verdad? Tolerancia y diversidad y todas estas cosas son los primeros que se oponen a este tipo de cosas. A mí me vuela la cabeza. Es hipocresía. Y realmente lo que hay detrás es otra cosa. No son gente realmente honesta. Es que no pueden vender el socialismo. Y entonces usan estas narrativas para buscar odio y con el odio llegar al poder y entonces sumirnos en la pobreza por siempre. Como han visto, hay mucho que hablar con Rafa. Quiero emplazarte al aire, porque no hemos terminado los temas, a que vuelvas. Así que te estoy invitando de nuevo a que vuelvas. Quiero volver a traer a Rafa. Ya ven por qué es un referente en mi vida. Tiene muchísimo conocimiento, pero más que nada tiene la humildad de admitir que no lo sabe todo. Se educa, se prepara, se preparó para este podcast. Tenemos mucho más que hablar. Así que, Rafa, te quiero agradecer por haber estado aquí. Quedas emplazado a venir de nuevo. Quiero escuchar esa aceptación al aire. Me voy a tirar esa. No me tienes que emplazar, me invitas a almorzar y eso es todo. Aquí, by the way, estamos aquí en Our House, sí. Que hoy voy a invitar a Rafa al nuevo burger que tenemos, el Red Burger Boss Burger. Es el Burger Boss, que se lo inventó Pedro Morales, nuestro socio, mi amigo, que se lo voy a dar a probar a Rafa hoy. Rafa, gracias por estar por nosotros. Y las mejores onion rings en el mercado, son las de aquí. Lo dijo Rafa Rojo. By the way, saludos a Michelle, la esposa de Rafa, a toda su familia, a la familia de URM, a Agustín, a Pico, a todos allí. Gracias por todo lo que hacen por nosotros, por lo que hacen por Puerto Rico. Gracias, Rafa. Gracias a ti.